Era un día normal en el trabajo. Yo era el encargado del área de inventario en una empresa que se dedicaba a comercializar aparatos electrodomésticos. Mi trabajo no era tan pesado y las personas con las que trabajaba me agradaban bastante. El sueldo no era mucho, pero me alcanzaba para vivir relativamente bien y darme algunos gustos. No podía quejarme del trabajo, pues ser el encargado de almacenes de una empresa que no vendía mucho no era muy complicado. Un día la gerente me encargó que limpiara un almacén que nunca habíamos utilizado con anterioridad, o al menos que yo nunca había entrado. Este almacén estaba bajo llave y, a decir verdad, estaba bastante sucio y abandonado. Por alguna razón nunca se dieron la tarea de hacerle una limpieza y mantenerlo activo para almacenar los electrodomésticos. Estuve limpiando el almacén casi durante 2 semanas, habían mucha basura y todo estaba muy empolvado debido a los meses, mejor dicho años, que ese almacén estuvo sin operar. Un día, cuando ya estaba a punto de acabar la limpieza, me encontraba moviendo unos pallets apilado al rincón del almacén. Estos pallets iban a ser desmontados para luego enviarlos a un aserradero y que se puedan reciclar, aunque al ver el estado en que se encontraban lo más probable es que sean desechados. La cuestión es que cuando estaba levantando los últimos pallets me di cuenta que había una puerta detrás de estos. La puerta se veía muy antigua y la cerradura era para una llave de esas antiguas. Enseguida le informé a la gerente sobre todo para saber qué había detrás de esta puerta. Ella me dijo que no sabía que existía una habitación extra en este almacén y revisaría los planos de la empresa, pues estaba segura de que esta habitación no figuraba en los planos cuando le vendieron la propiedad. Ella parecía muy confundida con la aparición de esta puerta extra. Los días pasaron y todo indicaba que el tema de la puerta misteriosa del almacén 5 ya se había olvidado, pues la gerente no me había comentado nada de los planos o de qué hacer con esta habitación extra, y cada vez que trataba de tocar el tema ella parecía algo persuasiva o me decía que aún no había tenido tiempo de ver los planos y que no tenía la llave de esta habitación. A medida que pasaron los días yo seguí trabajando como de costumbre, haciendo mis labores habituales, hasta que un día, al pasar por fuera del almacén, vi con la visión periférica que estaba abierta la puerta. Volteé rápidamente y cuando verifiqué la puerta estaba cerrada como de costumbre. Al principio creí que fue mi imaginación o que simplemente había visto algo que no era. Igual yo no soy una persona que crea en cosas paranormales o algún tipo de anomalías. Es más, siempre busco una explicación lógica a todos los sucesos. Aunque esta vez, debo admitirlo, tenía otro presentimiento. Los días transcurrieron como de costumbre, pero cada vez era más recurrente el creer que la puerta estaba abierta y cuando me fijaba con más atención estaba totalmente cerrada. Pero el problema no era si la puerta en realidad se abrió o no, el problema era que tenía sueños recurrentes con esa habitación, de mí en ese almacén viendo fijamente aquella puerta y cómo ésta lentamente se abría, pero en ninguno de mis sueños llegaba a ver los que había en el interior. Simplemente el sueño terminaba justo cuando iba a dar un vistazo. Traté de ignorar la situación, pero cada día que pasaba el pensamiento era más recurrente y ya no era solo la curiosidad. Sentía que tenía en cierto punto la necesidad de abrir esa maldita puerta, como si alguien o algo me estuviera llamando. Hasta que un día lo decidí. Había planeado todo, igual no es que sea un plan muy elaborado, después de todo no es que quiera robar algo, solamente quería abrir esa puerta, y así fue como que un día de trabajo esperé que se acercara la hora de salida y le pedí a mi encargado si podía entregarme la llave de la empresa para que yo abriera temprano mañana, pues quería empezar unas horas antes, porque tenía planeado salir un poco más temprano por unos asuntos de salud. Él no me cuestionó mucho y accedió de buena manera. Igual nunca di ningún motivo para que se desconfiara de mí, pues nosotros éramos los encargados de mover mucha mercancía y algunas cosas eran muy valiosas y nunca habíamos tenido ningún tipo de inconveniente. El día laboral estaba por concluir y, como había planeado, le dije a mi encargado que ya me retiraba por una consulta médica. Él, al ya estar enterado de la situación, aceptó y yo me fui. Aproveché a ese tiempo para alistar todo para entrar en la noche. El momento había llegado, eran la medianoche y estaba afuera del edificio. Estaba muy nervioso pues nunca había hecho algo indebido antes, pero ya todo estaba listo, así que abrí la puerta principal y entré. Al ingresar todo estaba muy silencioso, aunque había algunas luces prendidas pues no las apagaban todas. Me sentía muy nervioso, incluso estaba temblado de los nervios, así que me tomé un tiempo para relajarme, respiré y luego me dispuse a continuar.
Tomé las llaves del almacén 5 que se encontraban en la oficina de mi encargado y me dirigí hacia el almacén. Una vez ahí abrí la puerta y encendí las luces. Todo estaba tranquilo y silencioso. Una vez en el almacén me detuve enfrente de la tan misteriosa puerta, sentía como si algo me llamara, como si no podía controlar ese impulso de curiosidad, y creo que eso era lo que más me hacía desconfiar de la situación, pues cualquier persona se hubiera rendido y no le hubiera dado importancia, incluso yo estaba cuestionando mi falta de coherencia y el por qué no estaba actuando de manera racional. Pero cualquier divagación era nula ante el impulso incontrolable de abrir esa puerta. Saqué las herramientas que traía y me dispuse a abrir esa puerta de una u otra forma. Cuando estaba a punto de darle el primer golpe, vi que la manija se empezara a mover como si alguien o algo estaría tratando de abrirla desde el otro lado. Caí al piso aterrado y sin poder moverme, me quedé estático un momento mientras todas las posibilidades de lo acontecido empezaron a cruzar por mi mente, pero sencillamente no podía encontrar una razón lo suficientemente racional para dicha situación. Estuve ahí en el piso inmóvil un buen rato, sin saber si seguir o dejarlo y retirarme. El hecho de pensar que ese almacén no había sido utilizado por años y que ahora exista algo dentro de esta habitación era una clara señal para salir corriendo de ese lugar. Lo pensé un momento y decidí que si ya estaba ahí quizás sería mi única oportunidad de descubrir lo que ahí albergaba. Así que tomé valor y decidido giré la manija de la puerta. Para mi sorpresa esta desbloqueó la puerta y lentamente empecé a abrirla. Cuando ya está completamente abierta quedé asombrado con lo que veía. Era una habitación realmente grande y tenía la apariencia de un baño. Las paredes laterales y el suelo eran de cerámica blanca y las luces eran tipo tubo fluorescente amarillas. Había demasiadas luces y el lugar se encontraba completamente iluminado. También pude ver algo así como cubículos y duchas, los típicos que hay en cualquier baño público. Lo que más me ponía a pensar eran las dimensiones del lugar. Era realmente grande y era imposible que una habitación tan grande quepa en las dimensiones externas del edificio. Lo primero que se me vino a la mente fue que era una especie de distorsión espacial, un espacio más allá de mi comprensión donde las leyes físicas fundamentales no tenían ningún sentido. Tenía mucho miedo pues mi cerebro no podía entender nada de lo que veía, no pude dar ni un paso ahí dentro, todo mi ser me gritaba que debía salir de ahí, que no debía entrar bajo ninguna circunstancia, algo así como un instinto básico de supervivencia que me indicaba huir, así que rápidamente cerré la puerta y decidí cerrar esa puerta, recoger mis cosas y largarme de ese lugar. Al día siguiente, aunque no había podido dormir bien pensando en lo que había sucedido, me presenté al trabajo y traté de actuar como si nada hubiera sucedido, pero tenía un mal presentimiento, sentía que mi jefa de algún modo sabía lo que había hecho. La verdad es que nunca me animé a contarle nada de esto a ningún otro colega y ese mismo día pedí mi renuncia, alegando de que me iba a continuar mis estudios en otro país y que se me dio la oportunidad de una beca. Y aunque yo sentía que mi jefa sabía todo lo sucedido y la verdadera razón de mi renuncia, ella nunca dijo nada al respecto y yo tampoco le comenté nada.